Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena. Antes de comenzar la clase de hoy, eh, quería comentarles un poco que si hay algunas dudas, preguntas, consultas sobre los temas ya vistos, eh, vayan preguntando por el grupo de Facebook. En sí, también si han visto temas en la realidad o en artículos periodísticos, los cuales vean que hay conceptos que ya estuvieron viendo con las herramientas estudiadas en las metodologías del Branson. Hay mucha información actual en cuanto a política fiscal, política monetaria, eh, caída del producto. Mm, Así que si quedaron algunos conceptos ahí sin comprender del todo, estaría bueno que lo vayan sacándose las dudas. Eh, ya Joaquín hizo un adelanto sobre los TPs que se van a presentar próximamente. Nosotros, en la parte práctica, en estos días se tomaron, nos vamos a poner de acuerdo con mis compañeros la modalidad y estaremos también confirmando. Y bueno, estamos a disposición. Cualquier duda que tengan sobre temas pasados, como el tema que vamos a ver hoy, no duden en hacer sus consultas. Eh, Nada más, quería solamente contarles eso. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un paper denominado documento de trabajo llamado Distribución Funcional del Ingreso en Argentina y hoy. Este tópico es, acá vemos, fue realizado por los economistas Lindenboy, Graña y Knedi. Como verán, tiene fecha 2005, o sea, ya tiene unos 15 años. El trabajo en sí eh, no tiene una continuación, digamos, unificada, no es que siguen los mismos, eh, de forma de que hay un solo trabajo y ese está presente. No, el trabajo está planteado de tal manera como para que se ponga la discusión de que se comience a hacer su estudio y su debate tanto académico como en los medios comunicacionales. Eh, Ese trabajo está en el marco de un proyecto de investigación de los economistas, eh, pertenece al Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, que depende de la facultad, del Instituto de Investigaciones Económicas, es un instituto de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, para contarles un poco cómo vamos a esquematizar el desarrollo de la explicación del paper, empezaré haciendo un desarrollo histórico el cual ellos intentan pues, discernir qué fue lo que pasando con este instrumento. Y después, para entender conceptualmente qué es lo que nos muestra este instrumento, lo veremos gráficamente y con un cuadro de datos. ¿Sí? No me quiero poner tanto en una explicación teórica, histórica, que está ahí en el paper. Además, gran parte de nosotros ya sabemos la historia de Argentina, puede haber cursado historia económica, y no me voy a poner mucho a adentrarme en eso, y apuntaré más a las variables, ¿sí?
y en la parte conceptual e intuitiva de este instrumento muy importante hoy en día, sobre la discusión sobre la distribución de la riqueza, eh, pujas distributivas y impuestos a los ricos, porque podría estar bien encaminado esa política, para otros dirían que no. Ese es un tema de debate que podríamos poner en ámbitos académicos y tendría una resolución. No es algo que quedaría en una discusión de intratables en el cual no se entiende ni qué discute una parte ni qué la otra. Es algo que ya está un poco más, eh, podríamos decir, cercano o resuelto. Bueno, a ver, comencemos con el desarrollo histórico. Como los autores comienzan su sección histórica, ellos previamente postulan que este es un gran instrumento que debería eh, reflotarse. Eso quiere decir que ya estaba en funcionamiento este instrumento. Y comienzan los años 50. En los años 50 en Argentina teníamos un esquema de producción basado en la ISI. Recuerden que es industrialización por sustitución de explotación. Eh, este modelo, hacerlo sencillo sin meternos de vuelta en la historia, era un modelo que intentaba industrializar Argentina, pasar del modelo agroexportador al industrial, y a través de no solamente súper probable o posible venta al extranjero, sino también a través de un mercado interno que absorba esa industrialización. Entonces, para que funcionara el sistema, necesitaban un poder adquisitivo interno que pudiera absorber esa industria. Entonces aquí aparece la distribución y función de ingresos como un estudio que acompañara esa distribución de la producción industrial, en este caso la producción no solamente industrial, servicios, todo el producto de Argentina. La distribución de ingresos comienza a tener su preponderancia para ver cuánto es la proporción que se apropia tanto de los dos intervinientes del sistema, que son los capitalistas y los asalariados. En ese momento había una participación aproximada de entre 50-50, 50 asalariados, 50 trabajadores, cual podríamos concluir que había una repartición del producto y la riqueza 50-50. Mientras va pasando el tiempo, eh, le hice ahí en marcos de una ideología mundial sobre el estado de bienestar, todo estaba acompañado, ¿sí? Y entre oscilaciones, descensos y subidas, en la subida del capitalista, de la apropiación por parte del capitalista, una bajada de los asalariados, siempre estuvo hasta los 70, mediados de los 70, en esos márgenes, ¿sí? 50, 40, pero estuvieron de forma equitativa. Entonces daban en marco también de no solamente, como podríamos decir, había una gran fuerza por parte de los trabajadores, ¿sí?
representados por sus gremios. Bueno, hoy tenemos experiencias gremiales que me podrían discutir, pero hoy en ese momento las centrales trabajadoras se sentaban a discutir con las cámaras empresariales y patronales y establecían salarios mínimos, que a partir de salarios mínimos se negociaba un salario, y los empresarios siempre estaban en discusión por la apropiación de una reducción del salario eh, por parte, apropiarse de esa parte que venía protegida a través de estos convenios colectivos de trabajo del salario. En los 50 eso estaba como, digamos, términos coloquiales, bastante equitativos. ¿Sí? No hay los márgenes actuales, en los cuales no hay una central única, sino que hay una atomización de gremios y cada gremio con su poder, con sus iniciativas, logra a veces ni siquiera llegar a la canasta básica. Sí, hay casos excepcionales como camioneros, banqueros o gaseiteros, pero en esos momentos, entre los 50 y 70, había una central en la cual representaba a todos los trabajadores y decían: este es el salario mínimo establecido por el organismo de estadística. A partir de acá sentamos a hablar. Menos de eso, huelga, los trabajadores no van a trabajar. Y había como mayor presión por ese lado. Bien, en los 70, a partir de la década de 70, comienza a haber un cambio, un cuestionamiento del estado de bienestar a nivel mundial, y aparece, en realidad ya venían hace años trabajando, o sea, exponiendo sus ideas, pero en los 70 se empiezan a tomar fuerza los neoliberales, los mal llamados neoliberales. Con sus ideas privatizadoras, un nuevo modo de acumulación de capital, un nuevo paradigma. Perdón. Y Argentina no escapa a eso. En los 70 se empiezan a escuchar exponentes, ya habían aparecido exponentes del neoliberalismo en la Argentina, ministros de Economía como Alzo Garay y Cavallo, ya habían aparecido en el Banco Central. O sea, no, Argentina no estaba escapando al cambio de paradigma. Bien. Comienza el golpe militar. Para no ocultar lo que iban a hacer, se llamaban procesos de reorganización nacional. Eso quería decir que iban a destruir todo el modelo económico e iban a implementar uno nuevo, basándose en las ideas, nuevo paradigma del neoliberalismo. Bueno, la dictadura viene a hacer todo de forma coercitiva todo el cambio, sin hablar con sindicatos, ni dialogar con los trabajadores. No, a partir de ahora se hacen así las cosas. Y cambian totalmente la distribución a través de la riqueza. Por eso también desaparece el estudio de la distribución funcional del ingreso. O sea, la término desaparecer, simplemente se dejó de hacer. Los organismos que lo hacían, el Banco Central, el Sistema de Cuentas Nacionales, el Ministerio de Hacienda, lo dejaron de hacer. Dejaron de recopilar los datos y se dejó de informar, mostrar, publicar.
Bueno, vamos a ver que durante la dictadura militar se produce un quiebre total entre esa participación casi igualitaria entre asalariados y capitalistas, y se produce una gran diferencia de su participación en el producto. Se nota mucho esa diferencia a partir de la dictadura militar. Bien, en los 80, la democracia, eh, además, perdón, el modelo intentan implementar el golpe militar, que es un nuevo modelo, que podríamos decirlo más valorizado en las ventajas comparativas. Se considera hasta hoy en día que las ventajas comparativas lo viene proporcionando la producción agraria. Cambia el modelo de acumulación de capital, por lo tanto ahora está valorizado en eh, el nuevo modelo de la ventaja comparativa por parte de la producción agraria. Dejó de tener peso en la acumulación industrial. Sigue estando la industrialización, pero en esa época empiezan a formarse ciertos oligopolios, monopolios. No es tema de discusión en este paper, solamente lo pongo como una nota al pie. La inflación no desapareció todo, simplemente quedaron algunas empresas grandes y las demás fueron absorbidas o fueron a la quiebra. El modelo que empezó a tener preponderancia fue un modelo agro. Recuerden que las ventajas comparativas es un teorema de Ricardo, del comercio internacional, en donde una nación produce lo que es más eficiente y logra ser competitivo en el mercado internacional. En este caso, quienes estaban detrás de la dictadura creían que el modelo de acumulación debería ser el agro, que hasta hoy en día sigue vigente. Bueno, y además la valorización financiera es otra variable dentro del cambio del modelo económico que empezó con la dictadura. Los 80, en retorno a la democracia, se intenta de nuevo recopilar los datos, estudiarlos, a través de investigaciones independientes ya lo habían comenzado, de economistas independientes como de Pablo, Laj, algunos más por ahí que me estoy olvidando, el SRA, el Sistema de Cuentas Nacionales, y comienza una tibia aparición, también una tibia discusión, y bueno, el gobierno democrático llega hasta los 90, cuando asume otro gobierno con un plan de convertibilidad, eh, con la excusa de bajar la inflación y otras excusas financieras y monetarias. La primera eh, excusa fue el tema de la hiperinflación. Hay una anécdota que cuentan ahí de Cavallo y Alfonsín al final del gobierno, cuando previo a la hiperinflación, Cavallo le fue a decir eh, a los bonistas e inversores extranjeros, tenía la deuda extranjera argentina, de que no eran como dijeran que Argentina estaba en default. Eso empezó una hiperinflación que solamente fue aplacada con la convertibilidad. Una medida que en el gobierno menemista lo llevó a cabo Cavallo. Bien,
90, eh, hay un tiempo sin datos, que lo vamos a ver cuando veamos el gráfico y el cuadro de datos, el cual no se encuentran, debido a que aparece un personaje bastante interesante de historia argentina, que es Cavallo, eh, que durante el gobierno de la dictadura militar estuvo al frente del Banco Central. Entonces no hay durante unos 2 o 3 años, no hay datos. Sí que hicieron estimaciones los economistas, pero esto se debe un poco a que se intentó desestimar la distribución funcional de ingresos y empezó a tomar preponderancia la distribución personal del ingreso. Son totalmente diferentes unos de otros. Eh, Uno estudia la distribución funcional de ingresos, estudia cuánto, qué proporción de los asalariados intervienen con sus salarios, con su trabajo, la apropiación del producto. Sin embargo, la distribución personal es un poco más genérico hacia el individualismo y está un poco más ambientado a el ver el salario individual entre empleado y patrón, eh, que puede hasta a veces gran parte de nuestros inicios laborales, a veces ni siquiera llegamos a un salario que cubre una canasta básica, con la excusa de que ahí aparecen temas como derecho de piso, que hay que ganársela, todos cuentos desde una opinión eh, por ahí personal, pero eh, puede ser que tengas éxito, como no. Hay una, vamos a ponerlo en términos probabilísticos, 50-50. Eh, pero lo que hace esta distribución personal es identificarte a vos con un salario de mercado, pongámoslo en términos actuales. En ese momento no existían las reclutadoras que hoy existen. Eh, yo no hace mucho una reclutadora, creo que ahora las hacen todas, pero una de las reclutadoras más importantes lo que hacía era publicar los salarios de mercado eh, que debería cobrar un administrativo junior, un administrativo senior, un contador senior, contador junior, eh, ¿cómo puedo decir? O obrero, tornero, todos, bueno, ojo, ahí ya, pero no, por ahí no tanto, porque los obreros y torneros por ahí están regimentados en el sindicato sindicato metalúrgico, pero los empleados administrativos, a veces si no estás en convenio quiere decir no está las veces sindicalizada, queda un arbitraje entre el empleador y empleado individual. Y con experiencias a veces en términos desiguales. ¿Sí? Este, bueno, esa es en los 90 comienza la distribución personal, que tampoco hay que desestimarlo. Los economistas que trabajan en este paper lo rescatan también, ¿sí? Que también te da un estudio de las condiciones socioeconómicas del asalariado, eh, así que no es tampoco tan mal, no está tan mal que haya surgido. Bien, llegamos a en la década de la convertibilidad, llegamos a la crisis del 2001. La crisis del 2001 fue para los libros la peor crisis capitalista que tuvo Argentina.
desempleo arriba del 30%, caída del producto, empresas que quebraron, bancos que quebraron, crisis financiera, crisis política, fue todo un conjunto de cosas que eclosionaron. Bien, post-crisis del 2001 empieza a haber un crecimiento en el 2002 de toda esa caída, comienza a crecer el producto. Puede haber caído muchísimo. Con la subida del producto, los trabajadores comienza a caer la tasa de desempleo, los trabajadores empiezan a percibir mejores salarios, ya que en los inicios de la salida de la convertibilidad se había hecho una devaluación que había bajado mucho el poder adquisitivo de los trabajadores y a la vez se nota mucho, vamos a ver cómo se nota esa devaluación, solamente la caída en el poder adquisitivo, sino también en la participación del producto de Argentina. Ya veremos, nota al pie, en la segunda parte veremos los efectos de una devaluación en el producto y que tiene un efecto positivo sobre el producto y efectos negativos en el consumo, en el ingreso. ¿Sí? Pero no nos vamos a atender, estamos haciendo un desarrollo histórico previo a este instrumento. Bien. Bueno, comienza a aumentar el producto, baja el desempleo y empiezan a subir los salarios. eh, eh, bueno, este aumento comienza a poner en discusión ante la caída tan abrupta después del 2001 de la participación del salario en el producto. Con la devaluación se nota más. Entonces empiezan a aparecer, resurgir discusiones sobre la distribución de la riqueza, las pujas distributivas, que ya se habían dado en los 90 también, sí. No era que tampoco en los 90, 80 no había aparecido en estas discusiones. Pero ante podría decirse, la dictadura lo que logró fue un reacomodamiento de esas discusiones. Recuerden que la dictadura fue un disciplinamiento muy fuerte en lo social hacia los argentinos y que hasta para algunos todavía se sigue notando ese adoctrinamiento de la dictadura. Pero bueno, después, en temas más actuales, en 2003 deja un gobierno elegido por la Asamblea, por un gobierno electo, y comienza a repuntar la economía. Entonces empiezan a haber temas acalorados tanto en lo académico y fundamentalmente en los medios de comunicación, que es lo más importante, que rescatan con los economistas, que se dé esta discusión. Que hasta hoy en día, hasta el año pasado, se daba en los medios de comunicación esta discusión. Pero ustedes notarán que a veces está un poco desarmada la discusión en el sentido de que uno decía una cosa, que para algunos es una cosa, para otros era otra cosa, y por ahí faltaba un poco de herramienta de la distribución funcional del ingreso. Como para decir, bueno, che, mira, la distribución de riqueza está así, porque la distribución de la función de ingreso está así. La masa salarial representa esto del PBI,
La inversión representa esto del PBI y lo que se apropia el capitalista representa esto del PBI. No se ha logrado esquematizar. ¿Eh? Lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo estos economistas reflotan el estudio de la distribución de forma gráfica, ¿sí? Y vamos a ver las variables e individualmente vamos a ver a través de los datos recopilados por ellos la formación de estas variables, que están en sí relacionadas con el producto del PBI, en porcentaje. Bien, antes de introducirnos un poco, vamos a hacer una introducción brevísima de cómo funciona hoy en día la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, la mercancía, el producto que se vende en el mercado, se hace por medio de una empresa, mayormente por una empresa. ¿Sí? Esta empresa está de un dueño capitalista, ¿sí? El cual tiene los insumos, las materias primas y los instrumentos, infraestructura, maquinaria, lo que lo vemos que tenga el capitalista en ese momento, decide contratar a un trabajador, un asalariado, para que por medio de un proceso de trabajo utilice los insumos y los instrumentos para realizar esta mercancía que será vendida al mercado, con la cual obtendrá un dinero el capitalista que recompondrá el salario del trabajador por su trabajo, la recomposición de las materias primas y los pagos de los instrumentos y sus depreciaciones. Luego de que hace todo este proceso, si es una sociedad anónima, ya tiene unos otros inversores capitalistas, eh, girará las utilidades de estos inversores y con el resto que le queda, eh, hará su consumo personal y pagará impuestos. Lo que hace la distribución funcional de ingresos es cuánto de ese producto es apropiado por la masa salarial. La masa salarial es una función de un producto entre, eh, relativamente, un producto, una multiplicación entre el salario medio de la economía, un promedio de salario, y la tasa de asalarización, quiere decir cuántos asalariados hay en la economía. Esta es la masa salarial. Eh, entonces, bueno, la distribución funcional de ingresos lo que hace es identificar esa asignación. ¿Sí? Bueno, breve introducción a los términos actuales de la sociedad capitalista. Pasaremos a ver un gráfico con el cual nos va a ayudar a comprender la distribución funcional del ingreso. Bien, aquí este es el gráfico 3, es un gráfico que está dentro de los cuadernos de trabajo, en los anexos de datos. Son las últimas 10 páginas del trabajo. Podemos observar que aquí aparece la variable SBE, es el superávit bruto de explotación, y BIF, que es la inversión bruta fija, interna fija, disculpen, masa salarial, ¿sí? Esta es la participación del trabajador, la participación del trabajador. Y acá más abajo ven TI menos TS, estos son los impuestos indirectos netos de subsidios. La suma de todo esto, de estas tres variables, es el PBI. ¿Sí?
Lo que hicieron los autores es agarrar estas, conformaron las variables y las relacionaron en porcentaje con respecto al PBI. Vamos a ver las variables, disculpen. El gráfico, vamos a hacer una breve descripción del gráfico. La línea vertical representa los porcentajes del PBI y la línea horizontal representan los años de estudio. Vemos que va desde el 50 hasta el 2004. Y veamos, bueno, los datos vienen del Banco Central, la CEPAL, Heyman, un economista argentino, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, la Dirección Nacional de Cuentas y la IPH, la encuesta permanente de hogares, hecha por el INDEC. Bien, observamos una particularidad aquí. Este es el superávit bruto de explotación, que sería todo lo que, todo el producto que se realiza y que no es apropiado, el producto que se realiza y no es apropiado en forma directa por el trabajador. ¿Y esto cómo, me preguntan, cómo puede ser? ¿De dónde viene el superproducto de explotación? Bueno, ejemplos, podríamos individualizarlo para hacerlo generalizar, como horas extras que no se pagan, horas de trabajo que no se pagan, salarios que no llegan a cubrir la canasta básica y que a su vez trabajas las 8 horas legales, esta sería otra forma, o que te paguen medio tiempo y terminas trabajando 8, o sea, te pagan por 4, el típico trabajo part-time, y terminas trabajando 8. Esas otras 4 horas no te las reconocen. Todo eso, esas diferencias que no son retribuidas al asalariado, es componente del superávit bruto de explotación. Paritarias que no se respetan también, es otro ejemplo. Paritarias que no se hacen, también es otro ejemplo. Todo eso que no se materializa en trabajo que no es retribuido por medio del salario, es perteneciente al superávit bruto de explotación. Bueno, viéndolo gráficamente, notamos que a principios del 50 había como estarían casi cercanos los dos, podríamos decir que estaban 50-50. ¿Sí? Sí, después vemos aquí una diferencia, ¿sí?, muy importante, y ya en la dictadura militar comienza a notarse una diferencia más que importante. Ahora, ¿por qué los autores, una de sus primeras conclusiones, es decir, ok, encontramos una diferencia, encontramos un hallazgo. El hallazgo es que la masa salarial tiene, o sea, los asalariados, estamos teniendo una tendencia decreciente con respecto a nuestra participación en el PBI. Sin embargo, el superávit bruto de explotación tiene una tendencia creciente. O sea, cada vez se va acrecentando este superávit bruto de explotación. Esta sería la primera y muy importante conclusión de esta separación
entre la masa salarial, esta diferencia, disculpen, en cuanto a su participación con respecto al producto, el superávit bruto de explotación y la masa salarial. Pero llegan a una segunda conclusión aún más importante que tiene el sistema de la sociedad capitalista, que es con respecto a la IBIF, que es la inversión. Esto nosotros ya lo vimos, que es la demanda de inversión. Nosotros lo que estuvimos viendo hasta ahora es que, perdón, contra el pie, tratando de ver las herramientas que estuvimos viendo hasta ahora, todos sabemos que hasta ahora la inversión tiene una relación negativa con respecto a la tasa, a la tasa de interés. Y ustedes me preguntan, che, Andrés, acá no estamos relacionando tasa de interés. Me preguntarías, ¿qué pasa con la inversión acá? ¿Por qué está rondando el 20%? Y más allá de estas oscilaciones aquí, si nosotros hiciéramos una media del comportamiento en este tiempo que se analiza en cuanto a la inversión, encontramos que hay una media del 20%. No se mueve mucho de eso. A ver, la lógica del superávit bruto de explotación tiene relación con generar efectos en la inversión. O sea, nosotros estuvimos hablando que esta diferencia alguien se la está llevando. Esta diferencia alguien se la tendría que estar llevando. En este caso sería, si no es el asalariado, porque el asalariado sigue retrocediendo por deducción, el que se lo estaría llevando es el capitalista. Pero decís, nosotros teníamos preguntando, esta diferencia, bien, es bastante grande. Podríamos llegar a concluir que aquí hay hasta un 30% 20% de rentabilidad, porque es un 20% que se están llevando los capitalistas. Aquí una diferencia importante, ¿no? Pero ¿por qué no crece la inversión? Esto es lo que se pusieron a pensar los economistas de este trabajo y ponen por lo menos en duda ese gran lema de político que se ha escuchado mucho últimamente, hace unos años, y históricamente en Argentina se habla, es asegurarle en términos actuales, de que vengan las inversiones. Entonces, acá encontramos que la inversión tiene una relación con el producto. Spoiler, para la segunda parte. Vamos a ver que la inversión depende también del producto. Entonces, estos planteos que han habido en estos últimos tiempos de garantizar la inversión con el aumento del producto, encontramos en la historia argentina de que se le ha garantizado al inversor la obtención de un producto. En este caso, un producto más que considerable. Sin embargo, su inversión jamás cambió. Varió muy poco. Este es un tema que también ellos dejan planteado, pero también pone en duda cuando se escuchan en medios de comunicación, en ámbitos académicos, cuando hablan economistas de garantizarle la inversión ante la bajada del costo laboral. La bajada del costo laboral es esto, esta declinación, es declinarla aún más.
Entonces, este trabajo lo que nos ayuda es a intentar reflexionar cuando hay debates, eh, charlas, discusiones, en las cuales es una muy buena herramienta como para plantear y decir, para, vos estás diciendo que hay que garantizar la inversión. Bien, estamos en una sociedad capitalista, tenés razón. Veremos más adelante que no está mal decir que garantizar las inversiones a través de eh, un aumento de la apropiación del producto. No está mal, es la sociedad capitalista. Pero en la sociedad argentina capitalista no está funcionando eso. Y no funciona. Y no ha funcionado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sería discutible con una persona que te plantee, un economista, un político que te plantee hay que garantizar la demanda de inversión. Bien, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a convencer al inversionista que viene hace medio siglo, más de medio siglo, eh, poniendo solamente el 20% del PBI? Decime vos cómo lo vas a convencer. Que va a aumentar, que lo que se va a apropiar lo va a poner en el mercado. Bueno, aquí hay otra explicación. También te ponen eh, te ponen respuestas como la restricción externa. No es un tema de discusión acá, pero bueno, si te ponen la discusión de la restricción externa, dice, bueno, entonces ¿para qué querés garantizar la inversión si tenemos restricción externa? Explicar cómo salir de la restricción externa. La restricción externa es que Argentina se encuentra inserto en el mercado mundial en una proporción del mercado y que no puede salir de eso. En términos de exportación, se podría decir que Argentina es el 0,3% del mercado mundial y llevas en ese margen de mercado desde hace más o menos, si no estoy equivocado, unos 40 años. Sí, ahí se le llaman restricción externa los economistas. Eh, pero bueno, no es un tema de discusión este trabajo, simplemente para ver esas dos conclusiones muy importantes, que es el retroceso de la masa salarial, el aumento del superávit bruto de explotación, que es lo que se apropia el capitalista por medio de rebajas de salariales, aumentos de horas de trabajo sin reconocer por el salario, devaluaciones del salario también, podemos incluirla, eh, trabajadores fuera de convenio, trabajos precarizados, también es muy importante, aparece también, ellos lo reconocen, y que por lo menos ponen en duda el modo de acumulación de capital en Argentina, que lleva varios años rondando, la inversión rondando el 20% y que no aumenta de eso. La experiencia nos dice que hay una parte de la teoría económica que no está funcionando en Argentina y tiene sus razones también, ¿sí? Pero no es tampoco tema de discusión aquí, simplemente estamos viendo esto. Podemos después, pueden mandar sus dudas, preguntarme por qué pasa esto, trataremos de hacer lo más didáctico posible. Si les gusta la curiosidad, pueden consultarlo. Bien, más abajo se encuentra, bueno, este es un gráfico donde muestra el retroceso de la participación del salario en el PBI a precios mercado de los países de Latinoamérica. Se nota en todos los países de la región un retroceso, lo pudieron armar a partir del 80, un retroceso en la participación del salario en el PBI. Más abajo van a encontrar un cuadro, que es este. Este es el cuadro del PBI. La participación del salario en el PBI
con los organismos, en el caso del BCRA, después hay TALAC, son distintos organismos que se dedicaron a hacerlo. Pero el que quiero ver con ustedes es los datos que se utilizaron para hacer el gráfico que estuvimos viendo recién. Aquí pueden ver los números, ¿sí? Tanto la masa salarial como el superávit bruto de explotación y el IBIF, y los comportamientos durante estos años que estuvimos viendo, ¿sí? Desde el 50 hasta el 2004. El superávit bruto, verán que la masa salarial tiene una tendencia decreciente, con oscilaciones en subir casi el 50%, para después luego, en términos actuales, bajar al 20%, ¿sí? Y el superávit bruto de explotación todo lo contrario, con las primeras oscilaciones hasta llegar a tener un margen muy grande de participación en el producto que es apropiado por el capitalista. Y la inversión bruta interna fija, también un dato relevante, que verán que también oscila el 20%. ¿Sí? Oscila el 20% y hasta retrocede bastante por momentos. Entonces, en sí, el trabajo lo que intenta llegar a estas dos conclusiones importantes, en términos académicos y coloquialmente para que sea puesto en discusión en la sociedad y se estudie. Ahora yo les quiero mostrar unos dos trabajos de un artículo periodístico de Javier Lindenboy y un trabajo, un paper de Kennedy. Ahora que lo voy a subir. Bien, sería este. Este es un artículo periodístico de Javier Lindenboy que publicó el año pasado, poniendo en discusión la distribución del ingreso en el diario El Cronista. Está bastante bien escrito, así que por eso yo les puse el gráfico para mostrarles un poco que se sigue estudiando, pero aún no está unificado, hay investigaciones individuales. No sé las razones, porque no se unificó la investigación todavía. Vemos que Argentina, está uno compara con otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, Argentina llegó a tener una masa salarial una participación salarial del 22% hasta el 2015 y empezó a retroceder. Todavía no hay trabajos actuales en estos últimos años. Calculo que en estos tiempos estará saliendo, que tiene su tiempo de elaboración. Además que el tiempo de elaboración va generado por un tema de recopilación de datos. Y lo que se nota es Argentina un avance y luego un retroceso. Eso también le sirve para hacer un análisis con el contexto político. También el contexto económico también es fundamental para comprender esta participación. Y más abajo les dejo el paper de Kennedy, que este está subido en la página de la Facultad de Ciencias Económicas como el trabajo de investigación, donde podemos observar lo que estuvimos viendo hasta hace muy poco, pero extendido hasta el 2004. Vemos que en el 2000, lo que yo les contaba, en el 2001, que el producto del 2002 empieza a surgir, empieza a aumentar. En términos, parece ser que diríamos, alcanzamos nuestra participación del asalariado comparable al 75, recién en el 2012 más o menos aproximadamente, y que llevaba teniendo una tendencia decreciente. Volvemos a lo mismo, los autores lo
lo transmiten de que es un trabajo complejo conseguir los datos, y a su vez hacer a veces las estimaciones para no caer en un error estadístico y metodológico. Bueno, esto es todo por esta clase. Y reitero, si quedó alguna consulta o duda sobre este tema o temas anteriores, no duden en preguntar, no tengan miedo. No hay preguntas incorrectas. Lo que quiero que se lleven de esta clase es lo conceptual de las variables que estuvimos viendo: superávit bruto de explotación, masa salarial, la inversión bruta interna fija, cómo se han comportado, qué relación han tenido con su participación en la formación del PBI y por lo tanto en la distribución de la riqueza en Argentina. Eh, bueno, no más nada que agregar. Si vuelvo a reiterar, si surgen algunas dudas o comprensión sobre lo que estuvimos viendo de esta clase anteriormente, no duden en preguntar. Eh, Pronto estaremos en contacto, estaremos comunicando. Así que cualquier cosa, nos avisen. Bueno, suerte. Espero que sirva esta clase. Es un tema muy interesante. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos.